Buenas noches, una nueva emisión de Claro Sistema. Antes de comenzar quiero hacer un comentario porque me están mandando mensajes respecto a que mi cuenta de Facebook sigue funcionando, la de Claro Sistema, Javier Ordóñez, la última que hemos abierto, Xavier con X Ordóñez. Yo no tengo ningún acceso a Facebook. Si las cuentas están activas, las está activando otra persona. Yo no tengo ningún acceso a Facebook. Por ningún lado puedo acceder yo a Facebook. Automáticamente estoy bloqueado del lado que quiera entrar a Facebook, yo estoy bloqueado. Así que si mis cuentas siguen activas, alguien está activando y lo que allí se coloque, salvo que sea mi programa, es responsabilidad de aquella persona que lo pueda colocar. Yo soy responsable solamente de mi programa, que sé que algunos lo pueden estar colocando en las cuentas de Facebook. Después no tengo nada que ver con Facebook. Absolutamente nada que ver con Facebook. Vamos a grabar un especial sobre la minería en Argentina. Es muy interesante. Véanlo, porque acá yo he hablado de la minería varias veces en Argentina, pero lo he tocado desde, digamos, si vamos a hablar de la punta, de la parte gruesa, cómo eran los convenios, lo que facturaban, las regalías. No. Ahora vamos a ir al reboque fino. Vamos a ir al reboque fino. Está dividido en 4, 6 o 7 capítulos y vamos a ver cada cosita, porque se van a entregar de cosas increíbles. Nomás les digo el título para que vean cómo puede ser el programa. El título va a ser La Cordillera de los Andes, el país virtual. Así que ya desde ahí saben para abajo que van. Véanlo porque se van a enterar de cosas interesantísimas de ahora. Porque esto no ha cambiado para nada. Y cómo lo fueron preparando. Bueno, vamos a empezar. La vez pasada comenté muy sucintamente lo que pasó en Rosario. Esto es un poquito más profundo. Sabemos que perfectamente que en el fondo la manifestación de Rosario era contra la Iglesia Católica en una ciudad y provincia gobernada por el socialismo. Por lo tanto, no asombró la ausencia del intendente y la primera intendente mujer en una ciudad faro del socialismo, y por tanto la memoria de Alicia Moro de Justo. Lo que sí asombró fue la falta de inteligencia criminal elemental. En sendos congresos anteriores realizados en Tucumán, en Córdoba, Mar del Plata, este último el año pasado, la violencia urbana de patoteras inadaptadas motivó la repulsa a las poblaciones violentadas, las iglesias deterioradas y el orden subvertido. Se sabía, la pregunta es demasiado obvia pero necesaria. Si se sabía, ¿por qué no se hizo la más elemental tarea de prevención? Dos respuestas posibles. En ciudad y provincia no quisieron. Las autoridades de la ciudad y provincia le tienen miedo a las mujeres militantes. El sábado, sin esperar una marcha, muchas chicas frente a las iglesias levantaban sus blusas y mostraban sus pechos en fotos que están colgadas en internet. El sábado como el domingo, una bandada de muchachas vestidas de negro con el rostro tapado vandalizaron la avenida Pellegrini con pintadas realmente poco creativas y muy explicativas y explícitas. Para un partido de fútbol de Central Coñul, por ejemplo, se contratan 1000 policías extras por 6 horas y hay tarea de prevención por 24 horas previas, en el supuesto caso de Disco, los bandos, los patoteros exaltados. Que de todo habrá una tribuna de 40.000 personas que aman el mismo club, pero no reaccionan del mismo modo. Y pregunta, para 50.000 personas que aman el mismo club, pero estarían 72 o 96 horas por estas calles rosarinas, ¿no hubo prevención? En la cancha de fútbol, cuando tiran petardos, sancionan al club. ¿A quién sancionaremos por este desmadre del fin de semana largo, calculados en 1 millón de pesos? No hay culpables, gentileza y caballerosidad masculina. Y observen este detalle. Voy a mencionar algunas de las pintadas que describían los lemas de la marcha, como para que tengan en cuenta dónde estamos parados. Y sobre el final va a haber una revelación que no la saben, no se la dijo a nadie. Miren lo que pintaron por la calle de Pellegrini y por todos lados de la ciudad de Rosario. Aborto legal ya. Lesbianizate. A los hombres tijera y cuchillo. Aborta al macho.
Abortar por cesar el yuta. Abortemos en manada, antes torta que sencilla. Crianza sin género, hijos libres. Educación igual patriarcado. Hacete torta. Iglesia asesina. Iglesia basura. Jardines del Estado son cárceles. Jubilación para las putas. La madre de Macri no pudo abortar. Mata a tu novio. Mata al que te piropea. Muerte en la humanidad. Ni santa ni trabajadora, bruja y luchadora. No quiero tu piropo, quiero que te mueras, macho inmundo. Pare de parir. Si no hay justicia, se la vamos a cortar. Si saben violar, sepamos castrar. Sin aborto ilegal, no hay una menos. Sin Estado no hay yuta y sin yuta no hay trata. Viva las putas. Yo aborto por cesar Macri. Muy bien. En el curso que se estudia para maestra jardinera, en un curso, le preguntaron a una profesora de tendencia kirchnerista qué pensaba de las pintadas. Y dijo que no aceptaba las pintadas en el colegio, pero sí, por ejemplo, a McDonald's. Es decir, que una profesora que está formando a gente para jardines de infantes acepta lo escrito en estas paredes si estuviera en otro sitio. Estamos en serios problemas, señores, ¿eh? Con la educación estamos en serios problemas, ¿eh? Personas deudadas de esta forma llegan a niveles altos de gobierno para conseguir permisos de utilización de bienes públicos que pagamos todos, pero que usan y destruyen. Por las dudas, manifestaron que los lugares que usaron quedaron en perfecto estado, y no es así. Hay muchos casos de comerciantes, además, que sufrieron presencia de prepotente y altanera, por ejemplo, en las playas de estacionamiento, donde primero ingresaban los hombres y luego las féminas para defecar y orinar a gusto. Otro hecho es que el periodismo del sistema presenta a las víctimas de las balas de goma como héroes caídos en combate. Inclusive uno de ellos acusa de tener 5 proyectiles que le pegaron en la cara. Habría que ver primero a qué distancia estaba la policía, o como siempre pasa, están con el hocico pegado al caño del arma para evitar que la policía accione. Por otra parte, siempre, absolutamente siempre, están del lado de los terroristas. Las mismas tomas lo manifiestan, que presentan únicamente a la policía tirando gases y no muestran lo que ellos se les viene de frente. Sí, hubo represión, ahora, si del otro lado se viene la maroma, hay que dejarlos, pobrecitas. Pero como las cosas se van aclarando, el periodista Alberto Furnari de Radio LT3 de Rosario, entre otras, y Canal 5, uno de los dos más populosos junto con el Canal 3, si bien se quejó de haber recibido proyectiles policiales de goma, aclaró que estuvo presente en la reunión previa entre las organizadoras del evento y la intendente. En esa reunión quedó claro que uno de los objetivos de los manifestantes era quemar la catedral, que dentro de ella se apostaban alrededor de 100 policías que no se vieron en ningún momento, pero estaban. No hubo ninguna palabra emitida por el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. El martes 11 hubo declaraciones del ministro Pugliaro de Seguridad diciendo que las personas que ocasionaron los disturbios fueron alrededor de 200, que estaban todos identificados, gracias al sistema de cámara de seguridad que tiene la provincia. Con esto intentan justificar los hechos. El primero es que los encargados de las pintadas no pertenecían al movimiento, para dejar a este último limpio. Como si hiciera falta con la protección oficial que tienen. El diario La Capital, el más importante, Rosario, habló de fervor femenino. El propósito ulterior es que no queden varones, a menos que sean homosexuales. El reino de Narciso, del que hablaré en The Voice. Uno podría pensar que ese grupúsculo de pibilbolches son mujeres resentidas con la vida porque son feas, porque no tuvieron suerte con sus respectivas parejas, y por eso descargan toda su rabia en cualquier hombre y en mujeres heteros que se les pongan frente, como pasó hace unos días en Rosario. Sin embargo, por esas horas, me llegó la información de fuente confiable dentro de la Policía Federal, que algunas de esas chicas que les gusta mostrar sus pechos, pero esconden su cara con pañuelos o pasamontañas, son personas contratadas por los grupos feministas para vandalizar. Es decir,
profesionales de la violencia reclutadas para realizar todo tipo de barbaridades, como las que enumeramos anteriormente. En pocas palabras, hacer el trabajo sucio. No son lesbianas, son casadas, tienen hijos y reciben una remuneración envidiable por dicha tarea. Y no me refiero a las caras conocidas como Mariela Pichot y otras abanderadas del feminismo argentino que trabajan en televisión, radio, medios gráficos, etc. Por el contrario, son perfectas desconocidas. 5 de esas profesionales tienen nombre y apellido. Yo no voy a decir el apellido. María G.R., uruguaya, casada, 2 hijos, 25 años, tiene un mini mercado en el conurbano bonaerense y recibe 115.000 pesos por mes. Patricia I., argentina, casada, un hijo, 28 años, vende seguros de autos, 100.000 pesos por mes. Verónica S., argentina, casada, sin hijo, 22 años, sin trabajo conocido, cobra 95.000 pesos todos los meses. Georgina R., peruana, casada, 2 hijos, 26 años, costurera, 90.000 pesos por mes. Ya había sido detenida en Lima por robo a mano armada. Marianela S., peruana, casada, un hijo, 20 años, costurera, cobra 85.000 pesos por mes. Como también hay corporaciones multinacionales y financieras que por puro placer o por presiones bancan a las feministas. Una empresa de gaseosas aportó $56.000 para estos grupos a cambio de que no molesten a los camiones de distribución de bebidas y que no pinten con aerosol las placas de publicidad de la empresa. Y un banco multinacional europeo donó $18.000 para que no manchen con pintura la fachada del banco. Esas colaboraciones son solamente para los grupos feministas de Argentina. En el resto del mundo debe funcionar de la misma forma. No por nada, el fin de semana trajeron a Rosario a una dirigente kurda para asistir a la ominosa asamblea femenina. La destrucción de Siria se realizó también para eso, entre otras motivaciones. No tengo la menor duda de que el croquis original del plan de devastación de Siria, uno de los puntos a implementar era este proyecto de reingeniería social llamado Rojava. Allí se está llevando adelante un experimento social y político, una transformación revolucionaria en la región de Rojava, que en 2013 declaró su autogobierno en el marco de la guerra civil siria. Desde entonces, las diferentes comunidades que forman la región se gobiernan a sí mismas sin la intervención de un gobierno central autoritario. Se organizan de forma comunal con asambleas que se extienden hasta el nivel de barrio, apuesta por la autogestión en el ámbito político y económico, en la educación, la salud, la cultura, la agricultura, la industria, los servicios sociales y la seguridad, y se interesan especialmente en el papel de la mujer tanto en el campo social como político. ¿Se dan cuenta de lo que hay atrás? La anarquía. Yo vengo diciendo hace rato a dónde va el nuevo orden mundial, hace rato lo vengo diciendo. Fíjese lo que está atrás de todo esto, Vamos a ver unas noticias breves. Las primeras noticias respecto al presupuesto 2017 del área ciencia, tecnología e innovación productiva dan marcha atrás con la promesa de seguir invirtiendo en la economía del conocimiento para producir investigadores enfocados en ciencia básica y enfocados en el sector productivo. Así lo denuncian algunos de los científicos más importantes del país en una solicitada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que superó las 14.000 firmas, y también en una conferencia de prensa que brindaron en el Senado el miércoles pasado con un objetivo claro: no al desfinanciamiento del sector científico y tecnológico. La propuesta del presupuesto para el año próximo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es de 13.956 millones, solo 18,3 por encima del 2016, casi 20 puntos abajo de la inflación. Dentro del Ministerio funciona la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ese organismo también vería su presupuesto recortado en un 30%, lo que implicará la interrupción y cancelación de numerosos programas de investigación científica e innovación tecnológica en curso. Otras 6 cifras marcan una reducción del 25% del presupuesto para becas del CONICET, 18,5% en el INPI y 33,7% en la CONAE.
Cuando se recorta un presupuesto, incide en los proyectos porque son de 3 o 4 años. Son actividades que son financiadas año a año y que no pueden discontinuarse porque afectan equipamientos e infraestructuras. Un recorte así afecta el funcionamiento del sistema. Los salarios de los investigadores hoy están en un mínimo respecto a los últimos años, alrededor de 15.000 pesos por mes. Eso repercute en que muchos becarios que están haciendo sus estudios de doctorado o postdoctorado fuera no retornen porque entienden que no pueden perseguir un futuro en la Argentina. Con este presupuesto no se puede ingresar más gente al sistema y va a haber una restricción importante. Existe una gran preocupación ante una fuga de cerebros por recorte en el presupuesto de ciencia. Ya el gobierno está empezando a tirar muchas pistas hacia dónde se dirige, ¿eh? Y qué es lo que quiere la sociedad. Otra, el vocero de los administradores independientes de propiedad horizontal, Adrián Ilarza, advirtió sobre el aumento de los deudores en los consorcios. Este detalle, en el año en que la crisis económica golpea cada vez más el bolsillo, las expensas fueron uno de los primeros gastos que la gente comenzó a patear. Así se duplicó la cantidad de personas que no las pagan, sobre todo por algunos casos los aumentos llegaron a más del 40%. El aumento de las expensas supera la inflación y se duplicó la morosidad en los últimos meses. En ese sentido aseguró que es común que la gente joven deje de pagar, así también como los jubilados que fueron golpeados por los tarifazos. Y el juicio por expensas es un juicio ejecutivo, ¿eh? Si alguien, si el administrador se dispone, en 6-7 meses tiene sentencia, ¿eh? Esto es una payasada. Uno en estas cosas. Polémica en Holanda por la designación de la hermana de Máxima Zorrigueta en el gobierno de Macri. Medios europeos cuestionaron el nombramiento excepcional de Inés Zorrigueta, hermana de la reina de Holanda. La reina de Holanda, Máxima, salió a referirse sobre el nombramiento de su hermana Inés dentro del Ministerio de Desarrollo Social argentino que conduce Carolina Stanley, que fue designada hace una semana por el gobierno Mauricio Macri con una autorización excepcional, como siempre, ya que no reúne las condiciones básicas para ocupar ese cargo. Ese hecho, junto a la gran remuneración que tendrá en su cargo, pusieron en foco la atención a la reina de Holanda. Es por ello que varios portales de los Países Bajos reprodujeron un comunicado del Servicio de Información del Estado de Holanda, en el que se niega que la reina haya intervenido de alguna forma en el nombramiento de su hermana como directora de despacho y mesa de entrada de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo macrista. El medio del Volkskrant tituló "La hermana de Máxima desacreditada en Argentina". En la nota destacan que es dudoso si cumple los requisitos del trabajo, así como la alta remuneración que va a obtener. Asimismo argumenta que se cuestiona el nombramiento de Inés debido a los numerosos despidos de supuestos ñoquis dentro del Estado que autorizó Macri tras asumir la presidencia. La misma formación fue reproducida por ADNL. No tiene la formación necesaria, no tiene la experiencia adecuada y además carece de los contactos pertinentes para su nuevo trabajo de personal, consignan en el portal. Por su parte, Der Herlander puntualizó que varios portales calificaron el nombramiento de la hermana Máxima como nepotismo. Tras de ello, desde la Embajada de los Países Bajos en Argentina se vieron salir a explicar lo sucedido, al argumentar que Máxima no tuvo ningún rol en el nombramiento de su hermana Inés en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es un papelón internacional, a los que ya no está acostumbrado Macri, ¿eh? Ya empezamos a sumar varios ya de estos papelones internacionales, que el gobierno de Holanda salga públicamente a decir que la reina no tiene nada que ver con esto. Bueno, sigamos envenenándonos. ¿No era acaso que era el asunto cuando subió esta gente de la Chau Emisión? El Ministerio de Hacienda y Finanzas dispuso la emisión de 2 bonos de tesoro en pesos a 7 y 10 años de plazo, por un monto total de 100.000 millones. La resolución conjunta 18E-2016 de la Secretaría de Finanzas y de Hacienda, publicada en la Constitución, autoriza la emisión de bonos de tesoro en pesos a tasa fija con vencimiento el 17 de octubre de 2023, por un monto nominal de 40.000 millones. Por otra parte, se dispuso la emisión de bonos al tesoro del peso a tasa fija
con vencimiento en el 2026 por un monto nominal de 60.000 millones. Los intereses serán pagados por semestre vencido los días 17 de abril y 17 de octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados para hace un año de 360 días. 2023-2026 quiere decir que aunque Macri fuera reelecto, esto lo paga el que viene atrás, porque excede a una supuesta reelección de Macri, 7 y 10 años. Y nos quejamos de los anteriores y de los anteriores y de los anteriores. Acá hay una tijera única, y esta tijera los corta a todos. Una cosita que no se sabe del famoso soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ¿no? Fíjate. Nos siguen tomando por idiotas, pero bien por idiotas, y cada día somos más idiotas nosotros porque nos toman 10 veces por idiota y ya, bueno, tropezamos 10 veces con la misma piedra. Somos es el reino, este es idiotalandia, este país. Túnel directo a las empresas del grupo familiar. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, puso en marcha simbólicamente las obras del soterramiento de Sarmiento, obra que en una primera etapa para el trayecto a Edo Caballito. Bueno, por decreto el gobierno asignó 45.000 millones de pesos a las obras, que hace una década fueron adjudicadas a un consorcio compuesto por Argentina y IEXA. ¿Saben de quién es IEXA, no? Comsa de España, Gela de Italia y Overdech de Brasil. De 2007, Gela de Italia es socia de Angelo Calcaterra en la conformación del grupo ODS, en el que quedaron integradas las dos firmas líderes del sector que Calcaterra, primo del actual presidente, habría adquirido el año anterior: IEXA y Creo Urbano. Una investigación que será publicada en las próximas horas asegura que todo el grupo empresario pasó este año a mano de Calcaterra, quien no habría perdido el vínculo con el grupo Macri y que por lo tanto podría estar beneficiándose de decisiones que toma el Poder Ejecutivo, apurando la realización de obras en las que participa. Macri es Calcaterra, ¿no? El primo pobre, que dijo Franco. En febrero el presidente recorrió las obras de la localidad de Aedo, dando muestra de que el proyecto seguía vivo. Casi al mismo tiempo, el 3 de marzo, Angelo Calcaterra era autorizado por la Comisión Nacional de Valores a comprar la totalidad de las acciones de ODS. En diversas oportunidades en lo que va del año, Calcaterra hizo manifestaciones públicas acerca de su intención de desprenderse de IEXA, cada vez que se le mencionó la incompatibilidad entre los beneficios que recibía su empresa y la ligación de parentesco y empresarial con el presidente y el holding familiar. Según relata el informe de Nuestras Voces, no solo la empresa no se vendió, sino que hace apenas una semana, en la última reunión de directorio de IEXA, decidieron retirarla de la oferta pública para que sus movimientos y balances dejen de ser públicos. El mismo mecanismo había sido utilizado en marzo por Sideco, otro pilar de las empresas de construcción del grupo Macri. Es decir, que mientras IEXA era beneficiado por decisiones del Ejecutivo adjudicándole fondos del presupuesto previstos para otros fines, Calcaterra repetía la intención de vender la empresa para eludir la sospecha de favores entre familiares, pero al mismo tiempo ampliaba su control sobre las firmas constructoras y sus vinculadas, mediante la compra de todo el paquete de IEXA por un lado y del grupo ODS por otro. Como consecuencia de lo informado, el señor Gela Lorenzo habrá transferido y el accionista Angelo Calcaterra habrá adquirido contra la sociedad IEXA por tener el 51% de capital social y votos de ODS Argentina. Asimismo, se informa que en virtud de la transferencia mencionada, las accionistas de ODS Sociedad Anónima iniciarán un pedido de negociaciones que podría derivar en la transferencia a favor del señor Calcaterra de parte y o toda la participación accionaria de la sociedad Gela S.p.A., que posee directamente la emisora ODS. Conclusión: IEXA y ODS quedan totalmente para Calcaterra, el primo del presidente, nada más lejos de su separación de IEXA, justo ahora que Macri encendió el botón de la tunelera. Pero nos toman ya, somos los giles de la cuadra, Nos mienten como perro y nos gusta que nos mientan, Y aparece Macri con esa cara de yo no fui,
hablando del cielo, de las estrellas, de los globitos amarillos, del futuro promisorio y todo esto, y esto por abajo, pum, pum, pum. Y ahora viene otra, y fíjense que esto tiene dos aristas. El gobernador de Salta, Urtubey, participó esta semana en una actividad de promoción del sistema de voto electrónico que impulsa la compañía Magic Software Argentina. Más allá de las críticas que genera el rol de cara visible de una empresa comercial, sí, Urtubey, dejate joder con eso, y las serias dudas sobre la seguridad del sistema, esta fue un paso más allá. Utilizó a un joven con síndrome de Down para mostrar la presunta facilidad de uso del sistema. El hecho tuvo lugar el pasado jueves 13 de octubre en la sede de la Universidad FASTA, que posee en la ciudad de Mar del Plata. Las técnicas de marketing que empleó Urtubey y Magic Software han caído al escalón moral más bajo, asegura Noticias Cirulla, pudiendo haberse negado a una demostración tan denigrante por los organizadores. Para el joven utilizado y para las personas que asistieron a la conferencia, Urtubey no pudo empacho en valerse de una persona con capacidades diferentes para alcanzar sus propios objetivos, que no están vinculados con la igualdad ni con la participación democrática, sino con un gigantesco negocio tecnológico. Voy a decir una cosa porque hay que decir las cosas con las palabras que corresponden. Hay que ser hijo de puta para hacer eso que hizo Urtubey. Realmente. La violencia de género es un tema gravísimo y todos deberíamos debatir, pero más grave es que se use como pantalla para meter una ley de voto electrónico que vulnera nuestra democracia. El año pasado hablé de seguridad del voto electrónico que va a contramano de los países centrales. Muy bien. A ver, dos cosas. Mientras había miles de mujeres en la calle por un reclamo legítimo, estos por abajo estaban sancionando a la ley para el voto electrónico. Voto electrónico, que yo ya cuando metieron estas máquinas el año pasado en la ciudad de Buenos Aires dije que estas máquinas eran vulnerables para hacer fraude. En Estados Unidos, vamos a verlo más adelante, hay denuncias ya de que va a haber fraude en las elecciones de ahora del mes que viene. Lo vamos a tocar más adelante. Y eso acá no se tiene en cuenta. Y ahora quiero que vieran un cortito video, porque hay alguien que denunció el año pasado que podría haber irregularidades en una máquina de las que presentaron el año pasado, máquinas de elección de capital. Lo procesaron, sacaron todo. Vean este video y observen que esta es la forma cómo se va a manejar este gobierno. Yo lo dije hace tiempo atrás. A los Kirchner los sacaron votando. A estos no los sacamos más. Porque estos no tienen ningún empacho absolutamente en nada. Estos le meten el voto electrónico y se quedan por 100 años en Argentina. Pero vean este video y fundamentalmente vean cómo se movió la policía metropolitana con este muchacho. Estamos en un serio problema. Véanlo. Es importante estar acá y dar esta discusión muy seriamente porque los derechos políticos de los ciudadanos argentinos están en el mayor riesgo desde que recuperamos la democracia. ¿Por qué? Porque no existe sistema de voto electrónico que permita custodiar por derechos políticos fundamentales como el secreto del voto, la integridad del voto, la auditabilidad del voto y la igualdad del voto. Cuando a nosotros nos dicen, bueno, pero todos los sistemas tienen problemas, sí, todos los sistemas tienen algún problema. El problema central que tiene el sistema de voto electrónico es que abarata
y ayuda a escalar las posibilidades de fraude y las posibilidades de sabotear una elección. Por lo tanto, aquí, más allá de solucionar algún que otro problema, como puede ser el robo de boletas y demás, lo que nosotros siempre decimos es que esto lo que hace es tratar de arreglar el problema de la caspa con una guillotina. Si para que no te roben las boletas vas a destrozar el sistema electoral, entonces tenés un diagnóstico equivocado y estás poniendo en riesgo cosas mucho más serias. Fui procesado por la justicia de la ciudad de Buenos Aires el año pasado, en 2015, después de haber encontrado un error de seguridad en la componente de transmisión de datos desde las escuelas al centro de cómputos. Yo esto lo encontré 10 días antes de las elecciones, lo reporté a la empresa y 2 días antes de las elecciones vino la Policía Metropolitana a mi casa, hicieron un allanamiento, se llevaron todas las computadoras que había en mi casa y bueno, de ahí empezó un periplo judicial que duró 14 meses hasta que fui finalmente sobreseído por la justicia y el miércoles pasado pude recuperar mis cosas. Puntualmente encontré un problema y lo reporté a la empresa. Si bien yo estoy categóricamente en contra de los sistemas de voto electrónico porque sé que son vulnerables, porque me dedico a eso y uno está acostumbrado a trabajar con la vulnerabilidad cuando desarrolla software, no hice ningún daño al sistema. Simplemente le avisé a la empresa, alerté a la población. Y bueno, finalmente queda jurisprudencia, creo que este caso va a ser usado, de hecho hay bastante gente de la área legal que dice que va a ser muy citado en el futuro. Así que bueno, la verdad que yo me comí un garrón, por decirlo de una manera suave, pero bueno, ya está y queda jurisprudencia para que otros investigadores puedan trabajar tranquilos, porque algo que tenés que tener en cuenta es que las vulnerabilidades se encuentran siempre. El punto es qué haces vos con ello. Si vos lo informás y lo haces público para que las empresas lo solucionen y para que la población también conozca los riesgos, que los sistemas electrónicos no son invulnerables, que ponen en riesgo a sus usuarios de alguna manera. O podés no decir nada, guardártelo, venderlo en el mercado negro de los exploits o a alguna agencia de seguridad que lo quiera usar en el futuro, que eso sucede, no es ningún delirio paranoico. Y bueno, finalmente con este fallo se habla de que los investigadores, digamos, de sombrero blanco, que intentamos contar de no hacer ningún daño, no seamos perseguidos por la justicia. El voto electrónico agrega una infinidad de variables que son imposibles de controlar para el ciudadano de a pie. Y por eso es que es profundamente antidemocrático y que debemos resistir esta reforma electoral hasta que todo lo que podamos. Hace como 2 años dije yo que alguien iba a tener que hacer la represión, y cuando subió dije con la represión atrás, al que diga algo, leña, esto se va a convertir en una dictadura electrónica, que vamos a hablar de globitos amarillos, todo esto, pero por abajo van lo que van a hacer. Y cuando vean el especial de la minería en Argentina se van a dar cuenta de este tipo de cosas. Vamos a seguir con otro tema. Está el tema de las evaluaciones del programa Aprender, que fue hecho por los ingleses. Nosotros tenemos síndrome de Estocolmo con los ingleses, no vuelta a quedarle. La SUBE están todos los datos con los ingleses, ahora la evaluación del programa Aprender lo hicieron los ingleses. Tenemos síndrome de Estocolmo con los ingleses. La docente Leticia Walter explica por qué decidió no participar en el programa Aprender 2016, evaluación que realizará el Ministerio del Interior con más de 30.000 escuelas en todo el país. Nuestras poblaciones escolares van teniendo progresos de aprendizaje que no son posibles de ser evaluados en una prueba estandarizada. ¿Qué puede saber una empresa británica de los contenidos curriculares de la Argentina? Esto tiene que ver con un pedido del Banco Mundial para que se racionalice el presupuesto educativo. Bueno, ya empezaba con la ciencia y técnica. De estas pruebas que se va a hacer un ranking de escuelas. Las pruebas fueron elaboradas por una empresa británica de Pearson, que es la misma que elaboró las pruebas PISA. Entonces no tenemos claro qué pueden saber esa empresa de la curricular de la Argentina. Se han hecho otras evaluaciones de este estilo. Casualmente la primera se hizo en los años 90, durante el menemismo, y fue financiada por el Banco Mundial, lo que demuestra quiénes están detrás de estas pruebas. Además, las maestras no fueron capacitadas para realizar sus tareas. Por otro lado, las escuelas serán ranqueadas de mejores puntajes a menores puntajes. De esta forma, las escuelas que tienen 10 puntos se van a dar una biblioteca, las que tienen 20 puntos van a tener un viaje a Córdoba.
En Estados Unidos, donde se aplica este sistema, hay un video por ahí dando vuelta por YouTube que habla de este tema en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde se aplica este sistema, se observa cómo las escuelas se sacan los chicos que tienen dificultades para que no le bajen el puntaje y así no les limitan los recursos. ¿No tenemos pedagogos en Argentina que planifiquen la educación en función de nuestros objetivos y no el nuevo orden mundial? Muy arrastrado ya este gobierno, ¿no? Los idiotas de la cuadra. Esto es un comentario que escribió Mario Cafiero. Y observen este detalle. Yo un día discutía con una persona porque digo, bueno, muchachos, sigan buscando plata de los Kirchner. Hasta ahora no encontraron más que 15, 18, 20 millones. Sigan buscando. Porque acá vamos a hacer una cosa de Pratgay que de un saque se pasó a López y a Sasso Uruguay, ¿sabe por dónde? Bien. Alfonso Pratgay fue elegido ayer ministro de Finanzas del año por la revista británica Euromoney. El diario La Nación dijo además que se convirtió en el único premiado 2 veces, ya que en 2004 fue distinguido por su labor al frente del Banco Central de la República Argentina, con los Kirchner. Y ahora con Macri. Es así. Son muy pocos los que están preparados para los cargos. Acá por cada cargo en Argentina importante hay 2 candidatos, 3, y listo, no hay más. Es que muy buenos méritos se ha hecho Pratgay a los banqueros internacionales, antes como funcionario kirchnerista y ahora como macrista. Recordemos que en el año 2003, Pratgay, como presidente del Banco Central de la República Argentina, encubrió un escandaloso negociado de sus anteriores patrones, la JP Morgan. Tal como lo denunció ante la justicia, el JP Morgan incumplió un contrato por el cual debía asistir con divisas al Banco Central ante la crisis del 2001. Nunca vimos esos 8.000 millones de dólares, por los cuales desde el año 1997 se pagaron primas anuales de más de 250 millones de dólares. A ver, quiere decir que ellos se comprometen a tener un dinero para respaldar la moneda argentina. Ese dinero tiene un seguro de cambio, un seguro de 250 millones de dólares por año. El dinero no vino, pero el seguro se pagó 3.000 millones más o menos, calculen ahí. Sigan buscando plata de los Kirchner, Yo lo dije varias veces. Cualquiera de los funcionarios que tiene Macri, hasta ahora, lo dejó a los Kirchner galopando ahí atrás, al tretecito atrás lo dejó. Pero eso era solo una parte de la enorme maniobra por parte del JP Morgan, Chase y otros superbancos norteamericanos para huir precipitadamente del riesgo argentino ante el default que se avecinaba, en la cual, mediante el mega canje, metieron los títulos de la deuda que tenían en su poder en los bancos locales y se llevaron a cambio la reserva en efectivo de ellos, oscilando así el corralito bancario. Por ello, en el año 2001, en pleno mega canje y vaciamiento de los bancos, Pratgay había sido propuesto nada menos que por el ministro Domingo Cavallo como vicepresidente del Banco Central. Designación para el Cavallo, el presidente de la Rúa, modificaron expeditivamente con un decreto así de urgencia la ley de ética pública. Todo se hacía por decreto. Pero no obstante, su nombramiento no pasó por el Senado, resultar escandaloso que saltara a la poltrona de JP Morgan al sillón del Banco Central. Lo cual, no obstante, con el actual gobierno parece muy natural. Eso en otro gobierno parecía, ahora con este es normal. Sin ponerse colorado a recibir la distinción, Pratgay dijo: la carrera estará ganada cuando logremos erradicar la pobreza. Y consideró que el premio fue un reconocimiento a la política económica del gobierno Mauricio Macri. Un gobierno que, a contramano de su promesa de pobreza cero, aumentó en 1,5 millones de personas pobres en Argentina, para llorar. Ante ello, la pregunta es si el plan genial para llegar a la promesa cero es transformar a los pobres en indigentes. Y ahora les voy a relatar algo que no lo saben, y esto tampoco se lo dice nadie. Vayan a hacer procesión a tribunales a cada juez y cada fiscal que levanta la mano y se pone del lado del pueblo. En estos días los casos de justicia, esto lo mandó Lorenzo Llorens, en estos 2 días los casos de justicia por mano propia están en el centro del debate. Sobre este tema en nuestro país hay algunos antecedentes por demás estremecedores. Entre ellos, el que protagonizó el actual juez de la servilleta de Corach, Claudio Bonadío,
quien en septiembre de 2001, con su pistola Glock calibre 40, se encargó de hacer justicia por mano propia ante dos jóvenes delincuentes de 19 y 20 años, acribillándolos con balas ilegales de punta hueca. La cuenta balacera aconteció el 28 de septiembre de 2001, duró solo 15 segundos. Comenzó cuando Bonadío bajó de Saudi Negro, en localidad bonaerense de Florida, donde iba con su amigo Miguel Ángel Petrani a comer un chivito a una casa donde en el subsuelo se practicaba un rito umbanda. En ese momento el juez Bonadío, experto tirador, y su amigo Patrani fueron interceptados por Daniel Millar y Germán Lorenzetti, dos jóvenes de 19 y 20 años, aparentemente con la intención de robarles el portafolio que llevaban en sus manos. Patrani, según sus propias declaraciones, inmediatamente Bonadío, ex guardia de hierro, experto y coleccionista de armas de fuego, sacó su pistola Glock y en cuestión de segundos perforó a balazos a Villar y a Lorenzetti. Lorenzetti, de 20 años, recibió un balazo en el cuello, intentó huir, pero cayó a los 150 metros con los pies de un guardia de seguridad. Pareció luego hospital, no tenía armas. Villar, de 19 años, por su parte, fue literalmente acribillado por Bonadío cuando intentaba escapar. Recibió 6 impactos de bala, uno en el pecho, otro en el brazo derecho, 2 al costado del muslo derecho y 2 en la espalda. Uno le pegó en la nuca y salió por el pómulo, otro le atravesó las vértebras y salió por la cadera. Tras cartón, una serie de irregularidades envolvieron todo el sumario de instrucción y la causa, que cayó en manos del fiscal de San Isidro, Hugo Celaya. Como primer punto, Bonadío nunca fue procesado, como es lo habitual en todos los casos de justicia por mano propia, a pesar que una de las víctimas tenía 6 impactos de bala, 2 por la espalda, y la otra no tenía arma. Además, la policía bonaerense le secuestró el arma al juez inmediatamente después de la balacera, como es lo habitual en estos casos, sino 2 horas después en el hospital Vicente López, donde estaba con su amigo internado, con lo cual pudo tener algún tipo de manipulaciones del arma. Asimismo, a pesar de que uno de los jóvenes asesinados no poseía arma de fuego y otro tenía balazos por la espalda, en un principio el fiscal a cargo, Hugo Celaya, dudó en cómo caracterizar la causa entre legítima defensa o exceso de legítima defensa. Finalmente, casi sin ninguna prueba, lo caracterizó como legítima defensa, beneficiando de entrada a Bonadío, dado que el delito de exceso a legítima defensa tiene la misma pena que un homicidio culposo, de 6 meses a 5 años de prisión. A lo anterior se le añadió un peritaje balístico que determinó que los proyectiles disparados por la pistola Glock de Bonadío eran de punta hueca, tipo de bala que por los desgarros que produce es de uso prohibido en la vía pública tanto para civiles como para fuerzas de seguridad, según la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Por otro lado, en un principio el fiscal Celaya marcó como móvil del crimen un simple intento de robo. Su hipótesis se basaba en el testimonio del propio juez y su amigo Patrani, que habían relatado que los jóvenes delincuentes se le habían acercado exigiéndole el portafolio que llevaba este último. Esta explicación complicaba al propio Bonadío, dado que mostraban que el juez federal había acribillado en la vía pública con una Glock calibre 40 con bala de punta hueca a 2 jóvenes de 19 y 20 años por un simple robo. Sin embargo, en cuestión de horas, el móvil del delito cambió cuando el juez Bonadío de pronto manifestó que lo sucedido en realidad podía ser parte de amenazas, que esa misma mañana había recibido de uno de los sospechosos de participar del secuestro del empresario textil Abraham Aguada, padre de la actual primera dama Juliana Aguada. Según las nuevas declaraciones de Bonadío, los delincuentes en ningún momento les pidieron dinero y se limitaron a seguirlo de cerca, algo que podría parecer más una provocación que un intento de robo, y él recién reaccionó cuando vio caer a su amigo herido. El dudoso móvil de Bonadío de estrecha amistad con Francisco Larcher, ex número 2 de la CIDE, fue ratificado por 2 misteriosos testimonios que se sumaron al expediente y que nunca se supo quiénes eran ni las pruebas que aportaron, lo que fue inmediatamente convalidado por el fiscal Celaya, quien terminó sobreseyendo a Bonadío por legítima defensa, a pesar que toda la evidencia mostraba lo contrario, que había existido exceso de defensa por parte del juez federal de buena relación con Jaime Estiuso. Y este pobre hombre médico de San Martín, de Loma Hermosa, está jugando la de Caín por este ingeniero Santos, ni hablemos en su momento. Pero hay privilegios, hay privilegios.
vamos a hablar de una cosa que tampoco se habla acá. No, a ningún lado se habla esto, ¿no? De los servicios secretos del Vaticano. Esto es lo que yo Luis Gasulla. En los pasillos del Vaticano corre un lema: todo lo que no es sagrado es secreto. Y esto parece confirmarse en torno a la figura de quien sería el jefe laico del Servicio de Inteligencia del Vaticano. Solo 2 notas se publicaron en nuestro país al ser nombrado a cargo de lo que se conoce históricamente como la entidad. El argentino José Luis Uboldi. Las publicaciones italianas le confirman en ese cargo, a pesar de que todo lo que tiene que ver con el espionaje y el accionar de la entidad nunca se confirma oficialmente. Y esas publicaciones lo mencionan como el hombre de extrema confianza de la seguridad del obispo Di Monte. Uboldi habría llegado al Papa Francisco por recomendación del propio Monseñor Rubén Di Monte, con quien entabló una relación de extrema confianza ya en época de gobierno militar. Es por todos conocida la actitud acomodaticia del fallecido obispo emérito de Luján con cuanto gobierno pasó por la Casa Rosada, aunque luego del episodio de las bolsas de José Francisco López, la iglesia le ha tratado de despegarse de él. Mucho se ha hablado de su mala relación con Jorge Bergoglio, aunque el nexo Uboldi denotaría una gran confianza en cuanto a recomendar nada menos que para la inteligencia vaticana a un hombre suyo. Una fuente calificada al ser consultada por los orígenes de José Luis Uboldi en la iglesia responde: es hombre de Di Monte. Al poco tiempo de su elección, el Papa Francisco encargó a Uboldi que se centrase en 2 objetivos prioritarios para América Latina: reconciliar a Estados Unidos con Cuba y terminar el conflicto armado de más de medio siglo de duración en Colombia, según lo publicado en Italia. La relación entre el ex obispo de Mercedes Luján y Uboldi habría comenzado en 1982. Entonces Uboldi tenía 27 años, y aunque hay quienes lo señalan como soldado excombatiente, esto no se corresponde con su edad. Tampoco aparece en ningún listado oficial de veteranos de guerra, por lo que su papel debió ser como parte del servicio de inteligencia del Estado del proceso, donde ya se lo ubica en 1978. Di Monte fue designado obispo auxiliar de Avellaneda en 1980 durante el gobierno militar. Como su DNI y su nombre no se corresponden con ningún listado de veteranos y aparece este hecho destacado en publicaciones italianas, podremos confirmar con certeza que José Luis Uboldi no es veterano reconocido. El Servicio de Inteligencia de la Iglesia Católica fue fundado en el año 1500 bajo el lema "por la cruz y la espada", por el Papa Pío V, y ha sido artífice en su medio milenio de existencia de importantes hechos históricos. Su red es global y mantiene agregaciones fijas allí donde hay nunciatura del Vaticano. Simón Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, lo calificó como el mejor y más eficaz servicio de inteligencia del mundo. Se creó con Pío V y su primera misión fue luchar contra los protestantes británicos y crear una red de espías que se denominó la Santa Alianza y que perdura hasta hoy con el nombre de la entidad, o SIV, Servicio de Inteligencia Vaticana. La entidad es un organismo misterioso y secreto de que participan activamente laicos y religiosos, cuya existencia nunca ha sido reconocida oficialmente. Tiene la red de espías más capacitado del mundo e incluso se comparan con el Mossad y el servicio secreto chino. Y entre sus cualidades y capacidades está la de adulterar y borrar contenidos de internet que perjudiquen la imagen de la Santa Sede. De José Luis Uboldi se sabe que participó tanto de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba como de la previa del acuerdo de paz de Colombia entre la FARC y el gobierno del presidente Santos, por donde del Papa Francisco, que definió un perfil de la entidad dedicado a la problemática de Iberoamérica. Su intervención en Colombia se debe a su llegada a sacerdotes del Movimiento para la Liberación, lo que lo aleja de su pasado con el gobierno militar. Los agentes de Uboldi, algunos de ellos activistas de los movimientos de liberación de Latinoamérica, se han movido discretamente entre las capitales concernidas, La Habana, Washington, Roma y Bogotá, para avalar las negociaciones de paz con la FARC, emprendidas en Colombia a finales de los 80,
No es la primera vez que la entidad interviene en este tipo de procesos. Ya lo había hecho con Juan Pablo II en el proceso de la caída del muro de Berlín, que comenzó con su participación en Polonia. Por ahora es todo un misterio entender cómo un hombre de las características de Uboldi, que participó activamente en el proceso como agente de inteligencia del Estado, está al lado de un papa que se ha opuesto a los hechos de este periodo. ¿Por qué dice Uboldi que es veterano cuando no lo fue? Otro interrogante: ¿por qué la Iglesia se empeña en ocultar los vínculos entre Francisco y Di Monte cuando saltan a la vista? Consultamos a la ONG Alameda para intentar obtener alguna información que confirme la actuación de Uboldi en Malvinas y no obtuvimos ninguna respuesta. Sí pudimos saber que el titular de esta ONG, Gustavo Vera, reportaría directamente a José Luis Uboldi y que formaría parte de la red de la entidad en la Nunciatura Argentina. Aquí termina el artículo de Gasulla, pero vamos a ir hablando de amigo del Papa, porque ahora sí nombramos a Gustavo Vera. Y sigamos ahora. En octubre de 2015, una cadena de vagas casualidades llevó al allanamiento de un taller de costura. Lo que en principio fue anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo, terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias y telas con la excusa del combate y la explotación de personas en el sector textil. El asunto condujo a la imputación de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas y la seguridad laboral, y de Julio Piumato, ex titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Por si fuera poco, el conflicto amenaza con llevar ante Consejo de Magistratura al juez Ariel Lijo. Según el relato judicial, todo comenzó el 8 de octubre de 2015, cuando un miembro de la Policía Federal Argentina de nombre José Luis Zavala caminaba por el barrio de Once, llegó a la galería Center 11. Ahí en los locales 23 y 24, el oficial de la comisaría 7, séptima, encontró mercadería de procedencia confusa en medio de muchos locales igualmente confusos. Movido por su olfato policial, supuso que las remeras de equipos de fútbol argentinos que eran exhibidas en el local podrían no ser originales. El tremendo hallazgo provocó una rápida acción judicial que ordenó tareas investigativas. Las mismas fueron tan profundas que consistieron en que un agente de la División de Explotaciones y Estafa de la Policía Federal llegara al lugar y, bajo la apariencia de ser un comprador común, llegase a averiguar que las remeras eran confeccionadas en un taller clandestino. Funcionó. De paso llegó a la dirección exacta del taller y hasta el nombre del fabricante. Todo el procedimiento del recontraespionaje contra los traficantes de remeras de fútbol se organizó bajo las órdenes del juez Ariel Lijo al cargo del juzgado federal número 4, quien decidió abrir un expediente de oficio. Tanto apuro tuvo el juez que, en contra de lo que establece el artículo 180 del Código de Procedimientos Penales, se olvidó de avisarle al fiscal de turno sobre la marcha de las investigaciones. A las 20:10 horas del 1 de diciembre de 2015, con una orden del juez Lijo en la mano, una comisión de la Prefectura Naval Argentina irrumpió en el inmueble ubicado en la calle Martiniano Leguizamón 3541. Allí confiscaron 19 máquinas destinadas a la confección de prendas de vestir, 3 rollos de tela de jean color azul y cientos de ropas terminadas y a medio confeccionar. Detalle de la camiseta de fútbol: mi noticia. No estaban, no existían, desaparecieron. Ni siquiera fue hallado un trozo de tela de camiseta de fútbol. Lo que sí encontraron fue el ciudadano boliviano Faustino Mamaní Chinche y a su esposa Reina Carizaya, quienes fueron detenidos por disposición judicial. Asimismo, según constan los documentos judiciales, se encontraron en el lugar a 11 personas, todas nacionalidad boliviana, que trabajaban en el taller y que habitaban en 10 piezas en condiciones de hacinamiento y poca luz natural. En los tramos del expediente se hace notar que las largas jornadas laborales y que las personas se y almorzaban en sus lugares de trabajo y que la comida era cocinada por Reina Carizaya y se proporcionaba a Faustino Mamaní. Respecto a la remera de equipo de fútbol que se originaron en la denuncia, no se constató nada. El 18 de diciembre siguiente, Gustavo Vera y Julio Piumato se presentaron ante el juzgado del Lijo un escrito para que le entregaran las máquinas y prendas secuestradas a Mamaní Chinche. Para convencer al juzgado, a magistrado, invocaron
la trayectoria que ambos tenemos en la protección de los trabajadores y los grupos sociales más desprotegidos. Además, recordar que el pedido de Piumato estaba involucrado en la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la CGT, y que la Fundación La Alameda, que dirige Gustavo Vera, ha demostrado experiencia y trayectoria en realizar emprendimientos de esa naturaleza. Luego de semejante presentación de credenciales, reclamaron que se nos designe depositarios judiciales de dichas prendas, retazos y máquina textil. Lo que no hicieron constar en el escrito es cómo se enteraron del expediente de la mercadería incautada ni la mercadería maquinaria secuestrada. Cuando se le consultó a los voceros de Vera sobre cómo hicieron para enterarse, contestaron que existían convenios con los juzgados para que se le informaran sus allanamientos a talleres clandestinos. Aunque no aportaron documentos que sustenten esta afirmación, ni explicaron por qué la justicia privilegiaba informar a algunas organizaciones y dejaba de lado a otras. El 23 de diciembre, y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el juez Lijo ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de depositario judicial todo lo incautado en el procedimiento. Según la ley argentina, no es posible entregar un bien en custodia del Estado a un tercero hasta que existe una sentencia firme. Los dólares de Antonini y Wilson debieron esperar 9 años. En el caso de lo que fuera quitado a Bamaní, Pinche esperaron 5 días, cuando la institución judicial no había logrado ni siquiera probar un delito. Mientras tanto, atentos a la realidad de que al ser depositario no les daba derecho a hacer uso de las máquinas y mercaderías, Vera y Piumato pidieron al juez Lisco que se les autorizara a firmar un contrato para que esos elementos fueran entregados en comodato o a 2 entidades de la Curia Argentina, la parroquia de Cagacupé, que depende de la vicaría para las villas del obispado porteño, y el hogar Cristo Gaucho Antonio Gil, que depende del Caría San Martín. En el pedido citaron a modo de fundamento un pasaje del documento Laudato Si, escrito por el Papa Francisco. La Fundación Alameda no solo es la base de una agrupación política llamada Bien Común, como la frase de cabecera que usa su santidad, sino que además organiza una serie de cumbres Laudato Si presididas por Vera, que convocan a sindicalistas, políticos, magistrados, en el que se encuentra después Ariel Lijo, quien comparte su predilección papal junto a Daniel Rafecas. Y la ironía del armado político religioso de Vera es que ha unido a Julio Piumato, el dirigente sindical que más apoyó la investigación de Nisman, y a Rafeca, el juez que la enterró sin haber mirado a reojo la carátula. Es más, Laudato Si es la plataforma que usó Vera para organizar la comitiva de jueces argentinos que viajó a un encuentro sobre la lucha contra el narcotráfico que se realizó dentro del Vaticano en junio de 2016. El juez que cerró el ciclo de discursos de magistrados argentinos fue Ariel Lijo. En una muestra de su poder para influir sobre la agenda del Vaticano, el legislador Vera logró que además Rafeca fuera invitado a un evento organizado por el pontífice en el próximo mes de noviembre. El 15 de febrero de 2016, el juez aceptó otorgarles a Piumato a Vera el comodato. Meses después viajaría con ellos junto a Roma. Mientras todos se encontraban peregrinando a Santa Marta, el abogado Alejandro Kim, defensor de Bamaní Chinche, denunció al titular de la Alameda y al secretario general de los judiciales por el delito de malversación de caudales públicos. En su escrito, Kim dejó constancia que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles. A esta metodología, Kim la calificó de forum shopping. El abogado de Bamaní Chinche también apeló ante la Cámara Nacional de lo Criminal y Correccional Federal. En la sala 2 del Tribunal de Alzada le dieron la derecha al tallerista, revocaron todo lo actuado, dictaron la falta de mérito sobre Bamaní Chinche, le quitaron el manejo de la causa al hijo y la enviaron nuevamente a sorteo para que intervengan otras autoridades judiciales, con la orden de devolver inmediatamente la totalidad de las máquinas y materiales incautados. La nueva instrucción recayó en el juzgado 8 a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, quien dio cumplimiento al instruido por la Cámara y ordenó a la Gendarmería que arbitrara los medios para devolver todo lo secuestrado a Chinche. Para ello también se le ordenó a Piumato y a Vera que reintegraran todo el material que les fue dado por Lijo y hasta se les otorgó facilidades. Debían indicar dónde debían pasar los caminos a retirar los efectos.
se tomaron su tiempo. El 16 de mayo, un mes después, fueron revisados todos los bienes incautados a Mamani y Chinche, casi todos. En un acto se dejó constancia que existía un faltante de 2 maquinarias, de 2 máquinas y de telas. De manera insólita, en el trámite de reintegro, Vera y Piumato olvidaron incluir máquinas valuadas en varios miles de pesos e insumos textiles que le habían sido dados para la custodia judicial. La nueva investigación sobre qué pasó con las máquinas faltantes se realizó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, con intervención del fiscal Gerardo Policita, quien rápidamente avanzó en la recolección de pruebas. La ahora nueva causa lleva a carátula Vera, Gustavo, Javier y otros sobre malversación de caudales públicos. En el entorno de Vera afirman que devolvieron las maquinarias, que el faltante fue un error involuntario, como si tal acto hiciera desaparecer malversación, y que pidieron que se postergue la indagatoria. El juez Bonadío espera análisis de las actas de devolución para corroborar si es cierto que devolvieron máquinas textiles que nada tenían que ver con Memín Pinche y menor cantidad de mercadería de la que recibieron en custodia. Una carpeta que contiene el detalle de las fallas procesales en que incurrió el hijo está siendo presentada en el Consejo de Magistratura para que ese cuerpo evalúe de qué corresponde hacer ante las irregularidades del caso Mamani Pinche. Y en una demostración de cinismo, Gustavo Vera organizó una de sus tantas conferencias en la legislatura porteña el 1 de septiembre pasado, a pocos días de ser imputado por malversación de caudales. El motivo de la charla tuvo como eje la reutilización de bienes incautados a las mafias. Sentado como conferencista se encontraba Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Allí dieron cátedra sobre la importancia de disponer de los bienes incautados a aquellos que recurrían a la ilegalidad para obtener beneficios. ¿Desconocía Garabano que estaba disertando junto a quien es investigado por la justicia, precisamente por la utilización de bienes incautados? El yerno de los asesores que no le avisaron de la situación judicial de Vera llevaron al ministro a decir que necesitamos que la justicia esté más cerca de la víctima, sin haber tomado la precaución de acercar al estrado ciudadano boliviano Faustino Chinche Mamani, para que en ese momento, que llevaba 9 meses sin justicia y sin sus bienes. Al día de hoy existe un político cercano al Papa y un dirigente gremial imputados por malversación, un funcionario judicial amenazado por un jury, un ciudadano que no recuperó todos sus bienes robados por una conspiración de funcionarios judiciales, la sospecha de que algunos procedimientos como la trata de personas y el trabajo esclavo son un negocio de apropiación de bienes, la certeza de que otros fabricantes denunciaron situaciones semejantes y la especulación de que varios otros sufren de procedimientos similares, originados por el olfato de agentes que tienen por especialidad marcar una única mancha de suciedad en el chiquero. Esto lo publicó eliminandovariables.com. Francisco, acá tenés 2 elementos, 2 casos, el de Ubaldi y el de Vera. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para aquellos que todavía piensan de que acá se viene el poder cambia de sitio, ¿no? Fíjese esto: el control de China. John Kerry organiza la pseudo-democracia en China como Maidán a través de Hong Kong y el grupo pro-democracia contra el grupo Rothschild pro-Pekín, para intentar controlar su moneda, su industria y el Banco Central en manos accionistas con el nuevo partido que ha creado. La dicotomía sionista, difícil de comprender, repartida por un lado en la Reserva Federal y Goldman Sachs, y de la otra parte del Atlántico en el Banco de Inglaterra, la City, la Corona, el Vaticano y el Banco de Canadá, parte del Commonwealth. La eterna famosa sionista, yo otra vez hablé, ¿no? Unidos en muchos proyectos, pero en conflicto en otros en el constructor global. La Reserva Federal y Goldman Sachs, y de otro lado, Banco de Inglaterra, la City de Londres, la Corona, el Vaticano, son las 2 internas. La realidad, los Rothschild, la Corona y el Vaticano, a través del BBVA,
lleva muchos más años dentro del control del Partido Comunista y Empresarial a través de bancos y de la explotación minera y del acero en China, que son el SMC y Glencore Strata, que son los auténticos propietarios, que a cambio le permiten la instalación de millones de chinos en Europa y el resto del mundo, con sus tiendas y almacenes a todo por un euro, y el desarrollo del mercado inmobiliario en Europa, con la instalación del Banco de China que controlan, y agentes inmobiliarios chinos en las principales ciudades. Yo lo dije varias veces, el Banco de Inglaterra controla el Banco de China. Hay gente que todavía no se dan cuenta de eso, de la interna. Acá está bien clarita con la interna, ¿no? La vuelvo a repetir. Por un lado, la Reserva y Goldman Sachs, la Rockefeller también es el lado, y el otro lado, el Banco de Inglaterra, la City de Londres, la Corona, el Vaticano. Son los dos. La alianza internacionalista. Esta noticia tampoco se difundió, Los rumores se remolinan que Julian Assange ha sido capturado y enviado en un vuelo de entrega a Charlotte, Carolina del Norte, a bordo de un avión militar de Estados Unidos, a un lugar conocido como la Bahía de Guantánamo Express. Wikileaks anunció que el acceso a Internet de Julian Assange había sido cortada el domingo por la noche, lo que hace temer por su seguridad. Todo coincidió con una visita de John Kerry al Reino Unido. Entre la multitud de seguidores, un periscopio Livestream se creó para transmitir desde fuera de la embajada. La transmisión en vivo fue vista por miles de seguidores en todo el mundo por la cuestión de la seguridad de Assange, a la luz de las amenazas desde que hace mucho tiempo de su vida, y una declaración reciente de John Kerry en Ecuador, que amenaza con graves consecuencias si el fundador de Wikileaks no es silenciado pronto. Sin embargo, la transmisión en vivo del periscopio se cortó de repente y sin previo aviso, y comenzaron los rumores de que un equipo sin nombre entró a la embajada durante el corte. Un Redditor afirmó que un avión Gulfstream, Estados Unidos, con matrícula N379P, había despegado de una base militar en las afueras de Londres poco después de la introducción en la embajada ecuatoriana. Usando Flight Radar, el avión fue rastreado por Redditors, ya que hizo su camino a través del Atlántico hacia los Estados Unidos. Se especuló que el avión se dirige hacia la ciudad de Guantánamo. Sin embargo, después de un viaje de 8 horas, el avión militar comenzó a descender hacia la base aérea de Smithfield, cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Smithfield es la base aérea de un notorio aeropuerto de entregas de la CIA, un sitio negro conocido por los hogareños como el sucio secreto de Smithfield. Se está tratando de confirmar si el fundador de Wikileaks había sido capturado y llevado a Estados Unidos, donde se teme que se enfrentará a la pena de muerte por espionaje. Las medidas extraordinarias del gobierno de Estados Unidos han ido por el intento de silenciar a Julian Assange. Significa que tienen miedo que la gente conozca la verdad, en especial lo referente a Hillary Clinton. Fueron unas publicaciones que estaba sacando Wikileaks sobre Hillary Clinton, y eso fue lo que provocó el operativo. Y esto empiecen a mirarlos, aquellos que dicen que Brandini es un delirio, ¿no? El fuerte periodo de relaciones entre las grandes potencias ha llevado a muchos a reflexionar sobre su propia seguridad en caso de un hipotético conflicto nuclear, escribe el Independiente. Según el diario, si se inicia una guerra de esta naturaleza, a lo mejor sería buscar un refugio en el hemisferio sur. ¿Por qué? Según el periódico británico, si usted quiere evitar un ataque nuclear directo, entonces debe usted salir del país que tiene acceso a armas nucleares o alianzas con estos, y parece que todos ellos se concentran en el hemisferio norte. Por lo tanto, esperar a que acabe la guerra nuclear sería mejor en el hemisferio sur. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otros factores. Después del ataque, la temperatura de la Tierra caería un par de grados y la capa de ozono sería mucho más delgada durante la próxima década, lo que aumentaría el número de casos de quemadura y cáncer de piel. Además, la producción de las cosechas se reduciría sustancialmente, por lo que sería mejor encontrar tierras fértiles abundantes en alimentos. Así que aparentemente, antes de que llegue el invierno nuclear, lo mejor sería trasladarse al sur de África o a Sudamérica. Los que se queden ni se darán cuenta de que han llegado al apocalipsis pronuclear. Sigámonos haciéndolo distraídos, incluso acerca de la clolandimia
o del éxodo de 300 millones al sur de América en el 2020. O ataquemos a los mensajeros, en lugar de preguntarnos mismos el sistema por qué no hablan de esto. Y ahora quiero volver al tema que dije antes del fraude electrónico. Usted fíjese este detalle. El 73% de los republicanos, según una encuesta, y el 41% de los votantes en general creen que Clinton robará las elecciones. Por su parte, los demócratas alertan que es real la amenaza de que Rusia hackee las elecciones a favor de Trump. Muy bien. Aunque estas parecen diferencias ser reconciliables, el denominador común es que el sistema electrónico es inseguro y que las elecciones serán fraudulentas. Los medios alternativos vienen alertando desde hace años que los sistemas de votación electrónica en Estados Unidos están mal diseñados y que robar una elección es un juego de niños. En efecto, tanto el expresidente demócrata Jimmy Carter como la ministra de la Corte Suprema, la republicana Sandra Day O'Connor, dijeron que las elecciones presidenciales del 2000 fueron robadas. Hemos hablado acá, hemos pasado un video de unos técnicos de informática declarando en un juzgado. Asimismo, algunos expertos como el presidente de la Asociación Norteamericana de Estadísticas, el profesor Fritz Sherrigan, señalaron que la interna demócrata también fue fraudulenta. El especialista en seguridad informática Bruce Scheiner escribió en el Washington Post, textual: mientras los técnicos como yo venimos alertando sobre esto desde hace años, el Estado ignora la amenaza y los fabricantes de máquinas de votación confunden a los funcionarios. No tenemos más tiempo. Debemos ignorar los falsos reclamos de los fabricantes de máquinas de votación y crear un equipo de expertos para probar la resistencia a los ataques de los aparatos y los sistemas, y de esa manera incrementar su seguridad. A largo plazo debemos volver a un sistema que sea realmente seguro, es decir, máquinas de votación con registro en papel y auditoría de votantes, y de ninguna manera votación por internet. Sé que esto es lento y trabajoso, pero los riesgos de seguridad son grandes. A menos que reforcemos el sistema electoral y desechemos las máquinas de votación sin registro, la democracia de Estados Unidos no valdrá ni el papel de la que está escrito. Dos acotaciones con respecto a esto, ¿no? Justamente antes especulábamos con los F-18 camuflados como MiG-29 que estaban pintando en Estados Unidos para mandarlos a Siria, ¿no? Hacer el ataque de bandera falsa. Ahora, ¿no será este el ataque de bandera falsa? Es decir, el hackeo de las elecciones. Simulan el hackeo, culpan a Rusia, que les permite justificar el agravamiento de relaciones, y aprovechan para entronizar a la marioneta que más les gusta. Capaz que este es falsa bandera, ¿no? Hacer fraudar las elecciones y echar la culpa a Rusia. La última acotación: qué curioso que nuestros gobernantes que viven mirando a Estados Unidos, pero esto del voto electrónico, no le prestan atención. ¿Será que están preparando un fraude gigantesco para el 2017? Bueno, vamos a ir terminando ya. El tema de hipocresía es algo que genera mucha violencia. Escuchar a los empresarios antes llamados capitales de la industria decir que tienen confianza en el gobierno da como un frío en la espalda. Es como si estuviéramos previendo un nuevo saqueo. Absolutamente todos han hecho su fortuna chupando la teta del Estado. Si van a invertir un peso es porque el gobierno se lo garantiza. Sacan chapa de empresarios, pero más les gusta poner a trabajar su dinero en bonos del gobierno, cobrar la renta y viajar al exterior. Lo peor de todo es que la población cree que esta gente va a terminar con la pobreza en el país. Otro tema es el de la justicia. Luego de haber realizado un programa especial y lo que hablo siempre del tema, no comprendo a aquellos que están convencidos que estos jueces y fiscales van a terminar con la corrupción. La falta de insignias patrias en el paso fronterizo es señal de la falsa de rumbo que vivimos últimamente. Un paisaje agreste y desolado, con cartelería que denota el paso de los años transcurridos de su instalación, y mástiles sin siquiera las banderas oficiales de la nación y la provincia. Este es el panorama que se encuentra quien ingresa desde Chile hacia la frontera argentina de San Sebastián.
tal como lo muestran las fotografías sacadas el pasado fin de semana. La falta de banderas nacionales y provinciales por un pasaje de Solano son una metáfora triste pero precisa de una tierra del fuego que sigue padeciendo el déficit entre el debe y el haber, los sueños de quienes la habitan y la realidad que impone quienes la dirigen. Gómez Centurión retorció a la aduana. ¿Alguien explicó algo de la denuncia? ¿Patricia Bullrich hizo algún comentario? ¿Macri, tan hemorrágico, justificó su decisión? Silencio de radio, ¿quién se acuerda de eso? ¿A quién le importan unos barriles de efedrina? A los borregos Matrix no se le dan explicaciones. Esta es la Argentina que nos toca vivir y estos son algunos de los temas que no le interesan a la gente, más preocupado por el chumerido de la AFA y si hace bien el gobierno a dar más plata al fútbol. Es decir, queremos circo y mucho humo. Critican al sistema y opinan según lo que les informan los sicarios del régimen. Pida en mi memoria una cita de Alessandro Solzhenitsyn. Tal como está, la prensa se ha convertido en el mayor poder dentro del mundo, más poderoso que el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. A uno le gustaría preguntar, ¿por quién ha sido elegido? ¿Y ante quién es responsable? Pero a quienes intentamos decir lo que realmente acontece y lo hacemos desde el mismo llano porque no tenemos recursos para elevarnos un escalón, nos insultan, denigran y se ríen de nosotros. A todos ellos les digo que el futuro no lo van a poder evitar. Y para lo que se viene, el hombre solo dispondrá de los derechos que sea capaz de defender. Buenas noches.